pues fue es paradójico, fue darme cuenta que el darse cuenta no es un asunto de lo meramente obvio, ni es un asunto de un estado de conciencia nomás, ¿sí? Porque lo que la gente cree es que cuando le dicen a uno que cuando uno se da cuenta, entonces es un acto mágico de transformación psicológica, ¿sí? Y resulta que el darse cuenta no es poner algo en la conciencia, ni enterarse de aquello que está en la conciencia, sino que el awareness, o sea, el proceso real de lo gestáltico, tiene que ver cuando se logra superar una cosa que sucede en nosotros que se llama el autoocultamiento. Ya lo decía el profesor Heidegger, el ser humano es un ser encubridor de sí mismo. Y entonces Heidegger en su libro Ser y Tiempo describe 3 o 4 mecanismos con los cuales nosotros nos encubrimos a nosotros mismos. Además que lo existencial no es un asunto que esté en la conciencia, ¿sí? Lo existencial está en un plano que no pasa por lo discursivo, que no pasa por lo cognitivo, sino que pasa por otro plano que se le llama el plano existencial. Esos mecanismos son 2 modos, sobre todo 2 modos de ser del ser humano. Heidegger describe 3: lo auténtico, lo inauténtico y lo indiferenciado. En lo inauténtico y en lo indiferenciado operan estos mecanismos que se llaman el autoocultamiento, ¿sí? Y luego uno, que cuando tú empiezas a darte cuenta, ¿sí?, de ti mismo, de tu condición humana, entonces luego viene otra cosa que se llama el disfraz, pero eso es muy heideggeriano. Cuando entonces empezamos a entender el asunto del darse cuenta en la Gestalt y en Perls, lo que se hace no es darse cuenta de, por decir algo, de nuestra situación problemática, no es darse cuenta de nuestro estado natural de cosas. No, no. El darse cuenta es cuando, para ponértelo en términos muy generales de la psicología, para no enredarte con lo técnico de lo existencialista, eh, cuando tú descubres cuáles son los mecanismos de defensa sobre lo que te sucede, cómo están operando los mecanismos de defensa sobre lo que te sucede, cómo te estás ocultando detrás de una cantidad de cosas a las cuales nosotros le dirigimos la culpa y logramos identificar lo que está a la base de lo que nos acontece psicológicamente, entonces ahí te estás dando cuenta. No es el darse cuenta no es decir, venga, yo por qué elijo siempre el mismo tipo de pareja, y darte cuenta de eso. Ah, es que dése cuenta que usted elige el mismo tipo de parejas. No, eso no es darse cuenta, eso es un estado natural de cosas, eso es psicología de lo obvio, es eso, ¿sí? Darse cuenta es eliminar todo eso que está en el ocultando, ¿cierto? Una maraña que está detrás de lo que realmente nos acontece, y el darse cuenta sería descubrir la tendencia sobre la cual nosotros actuamos. Es un modelo de bastante, diría yo, bastante desarrollo humano, de bastante empatía. Sé que la empatía se ha tomado en todos los modelos, se ha llevado, eh, sobre todo pues, la cognitivo-conductual y todos, porque los dinámicos también utilizan el proceso de empatía. Pero acá me obliga a colocar mi propia humanidad a favor de la persona. Yo tengo que permitirme sentir lo que siente el otro. Yo tengo que hablar de lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, de lo que el otro me transmite. Y en ese proceso de lo que el otro me transmite, yo tengo que irlo expresando para que la otra persona genere un proceso, como tú lo dices, que es tu entrevista. Y ahí también puedo trabajar o confrontar la resistencia, ¿no? Pero no es por la resistencia de entrada, es que tú por qué no has hecho eso, no de esa manera, sino trabajar la resistencia es desde la propia experiencia, siendo fiel en el método fenomenológico, se puede hacer de esta manera. Cuando yo veo que empiezas a cambiar o empiezas a mover tu cabeza, justo ahí yo siento una desconexión aquí en terapia. ¿Eso es así o me equivoco?
mira que otra vez vas cambiando el tema, o mira que otra vez estás haciendo lo que habías dicho que no ibas a hacer. ¿Sí? Entonces es una forma de confrontar la resistencia, porque eso que está haciendo, que había dicho que no iba a volver a hacer, es porque la persona tiene miedo, ¿no? Está asustado porque está cambiando, entonces tiende a dividirnos cognitivo como a sabotearse su propio proceso. Claro, claro. Confrontación va a ser normal también que se presente. Y por último, la creación de un sentido. Esa creación de un sentido no lo estoy viendo desde Rollo May con la creación de sentido de vida. Eso no es que la persona conscientemente sienta coherencia entre lo que está haciendo, las decisiones que está tomando, y sienta bienestar, siente esa coherencia, sienta bienestar con lo que está haciendo. Es parecido al sentido de vida, sí es parecido, pero acá lo focalizamos en el bienestar. El sentido de vida trabaja más que todo en esas tareas que la persona, y bueno, no me voy a extender allá porque me imagino que lo van a tocar con otros. Claro. El asunto epistemológico de la psicología fenomenológico-existencial me atrapó, me hizo pensar en una cosa, y es que me ayudó a comprender algo, Osneides, y es que todas las otras psicologías, todas las otras psicologías dividen al ser humano. Por eso la postura epistemológica en psicología es sujeto-objeto. ¿Has visto ese dibujito, cierto? Una S, un guioncito y una O. Eso quiere decir sujeto-objeto. ¿Qué es un sujeto? Un sujeto, o la sujeción de lo humano, no es tener en cuenta todo el ser humano, sino que la sujeción de lo humano, es decir, esto, lo global es el ser humano, pero yo hago una sujeción de una parte. ¿Sí? Por eso los psicoanalistas dicen el sujeto del inconsciente. No piensen en todo el ser humano. ¿Qué es lo que más les interesa a los psicoanalistas? El sujeto del inconsciente. ¿Qué es lo que les interesa a los conductistas? ¿El sujeto de qué? De la conducta. ¿Qué es lo que les interesa a los cognitivistas? Las cogniciones. ¿Qué es lo que les interesa a los neuropsicólogos? El asunto del sistema nervioso central y las funciones psíquicas, pero desde la hipótesis neurobiológica, neuropsicológica. ¿Sí lo ves? A todos los que nos llamamos psicólogos, que supuestamente es un estudio del humano, nos interesan pedacitos del ser humano, partes, sujeciones del humano. Cuando yo me encuentro con la perspectiva netamente epistemológica de la psicología fenomenológico-existencial, lo que me dicen es, el ser humano es una unidad más o menos indivisible. Que cuando yo divido el ser humano, deja de ser humano y empieza a ser una hipótesis de trabajo, una hipótesis teórica solamente. Y entonces también me dicen que todas las psicologías, entiendo por qué todas las psicologías toman solamente un pedacito y tienen que ponerlo en un contexto específico para poder que se entienda. Y me dice también que el ser humano es ser humano en un asunto muy cercano a nosotros, que siempre nos hemos creído nosotros que lo psicológico es una vaina más o menos extraña, y con eso me empiezo a dar cuenta de algo muy bacano, y es que ¿dónde es ser humano? El ser humano en esto que estamos haciendo justo en ese momento, Osneides, en lo cotidiano. Quiere decir que la psicología es un estudio de lo cotidiano, de la cotidianidad del ser humano. Fuera de eso, me dice, el ser humano nunca está por fuera del mundo. Por lo tanto, no podemos sujetar una parte del ser humano para poder entenderle, porque estaríamos anulando el resto de lo que es y que también interfiere con todo lo que le pasa al ser humano. Y fuera de eso me dice que nosotros no hablamos de un sujeto existencial, no, sino que nosotros hablamos de un ser humano. Por eso la fórmula epistemológica de la psicología fenomenológico-existencial, que me imagino que lo has visto por ahí escrito, te la estoy escribiendo en el chat, es ser en el mundo. Así, escribí mal, ahí faltó un guioncito. Ser en el mundo. Muy bien. Aunque estos guiones no están separando la expresión, como son varias palabras, la están juntando, la están volviendo una sola expresión, porque el ser humano no es posible pensarse por fuera del mundo. Está fusionando que el ser humano solamente es posible pensarlo por dentro del mundo.
Entonces diríamos, ¿qué implicaciones tiene pensar al ser humano como ser humano para pensarle lo psicológico? Entonces yo te diría, hay dos autores interesantísimos. Uno es un clásico de la psicopatología que se llama Karl Jaspers, que escribió un libro que se llama Psicopatología General, y él tiene el concepto de situación. Y el concepto de situación es que el ser humano, bueno, y que lo comparte ese mismo concepto con un autor español que se llama Eduardo Nicol, que cuando la guerra civil española de hace muchos años, él se fue a vivir a México, y en México escribió la gran parte de su obra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él tiene, Eduardo Nicol lo puedes encontrar en un libro que se llama Psicología de las situaciones vitales, se llama el libro de Eduardo Nicol, y el de Jasper se llama Psicopatología General, uno de los libros. Entonces ellos tienen un concepto, el concepto de situación, y resulta que más o menos para parafrasearnos, el concepto de situación es no solo el sitio donde sucede, ¿sí? El espacio donde sucede, los objetos que están ahí dispuestos, los seres humanos ahí dispuestos, sino también en sí mismo, y las relaciones que se establecen con cada uno de los elementos anteriores. Entonces nos dice que una situación está compuesta por un contexto físico o ambiental, ¿cierto? Este sitio donde sucede la situación, hay objetos, ¿cierto? Hay objetos ahí dispuestos. Si tú miras a tu alrededor, ves objetos ahí dispuestos. Si miramos a nuestro alrededor, también hay seres humanos ahí dispuestos, así sean con mediación tecnológica, como estamos aquí tú y yo, pero en nuestro contexto siempre hay seres humanos. Paréntesis, no falta el avispado que dice, y si estoy solo en mi casa, pues estás rodeado de seres humanos. Es decir, el hecho de que no los veas no implica que estás en relación con los seres humanos. Tienes familia, tienes pareja, tienes compañeros de trabajo, tienes jefes, tienes subalternos, tienes amigos, primos, etc. Tú eres alguien en el mundo porque estás rodeado de seres humanos. Yo soy yo en la medida que alguien me puede decir tú. Si no hubiese un otro, ¿cómo me diferenciaría yo de tú? ¿Sí? Claro. Esa relación yo-tú solamente es posible cuando hay un otro. ¿Sí? Claro. Así esté solito en el cuarto. Yo soy posible identificarme que soy yo porque puedo diferenciarme de un otro. Listo. Quiere decir que siempre hay seres humanos ahí dispuestos. ¿Sí? Que se sientan frente a frente, terapeuta-paciente o terapeuta y consultante o cliente, como lo llaman algunas escuelas, son dos seres humanos. Por eso es viable hablar de diálogo socrático o técnica. El diálogo socrático es un diálogo en el que uno ayuda a su paciente a lograr un poco de conocimiento de sí y a poder integrar un poco esas acciones. Luego va a venir el despliegue de las técnicas, pero se comparte eso, ustedes. Lo que se siente en el consultorio son dos seres humanos. ¿Sí? Por eso hablamos del respeto de lo humano. Por eso el paciente no viene a mí para que yo le quite algo, no viene a mí para que yo le haga algo. Pero cuando yo le digo, en 12 sesiones te quito ese problema, es como si llegaras al taller, ¿sí? Déjemelo que yo le hago un par de cambios de refacciones y se lo entrego mañana como nuevo, ¿sí? En psicoterapia existencialista, nosotros no le hacemos algo al paciente. Porque cuando yo le hago algo a mi paciente, le estoy diciendo indirectamente, usted no es capaz con su vida, pero venga a este taller, yo lo reparo, yo le hago algo y pueda seguir con su vida. Nosotros no le hacemos algo al paciente. El paciente, mira que aquí es donde toma potencia la expresión de Fritz Perls. El paciente se da cuenta de algo. El paciente tiene conocimiento de sí mismo. Cuando tú logras tener conocimiento de sí mismo, tú eres libre y responsable para tomar decisiones. Y hay una metáfora muy bonita que describe eso, y es que supongamos que vamos viajando, Denis, en un vehículo y llueve fuertemente.
Y lo que pasa cuando llueve es que el vidrio panorámico se oscurece, ¿cierto? Se opaca, se empaña. Entonces, la labor del psicólogo que va ahí como copiloto no es decirle, aquí gire a la derecha, el paciente no sabe para dónde va, pero dice, gira a la derecha y él gira a la derecha, o gira aquí a la izquierda, gira a la izquierda. No, no, no. La labor del psicólogo no es decirle qué hacer con su vida al paciente, sino que la labor del psicólogo es ser el aire acondicionado que desempaña el vidrio, que abre el panorama, que dialoga con el paciente para poder que él encuentre su perspectiva de su propio mundo, y una vez el vidrio es empañado, el limpiavidrios encendido, se aclara el camino y entonces el paciente mismo puede ver las señales de tránsito y él mismo puede decidir si girar a la izquierda, si girar a la derecha, si seguir derecho, si hacer el retorno, si frenar porque hay un semáforo. Él toma sus decisiones sobre qué hacer. Cuando yo le hago algo a mi paciente, cuando yo le digo que está mal y que esto está mal y tengo que cambiárselo, tengo que quitárselo, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo por dónde dirigir su vehículo, que más o menos es una metáfora de su propia vida, ¿no? Ahí hay diferencias gigantescas de lo que podría ser la psicoterapia existencialista. Y para resumirte en un minuto cómo continuó lo anecdótico de mi formación como psicoterapeuta existencialista, es que a partir de allí yo ya no me veía una sola electiva por semestre, sino que yo terminé viéndome como 2 electivas por semestre. Entonces vi electivas no solamente con este profesor, sino que con otros. Yo hice mi tesis de grado en existencial. De mi universidad, yo fui el primer psicólogo que se graduó con este enfoque. Entonces hice mi tesis de grado en existencial. Yo hice la tesis que se llamó La noción de ser humano en el análisis existencial de Ludwig Binswanger. Y mi año de práctica, que ahí era año de práctica en ese momento, mi año de práctica lo hice en clínica, y mi asesor fue este profesor que conocí en 2000, pues